parece que no los oyera, es probablemente porque no los estoy oyendo, ¿eh? Entonces me mandan un chat o por el WhatsApp me avisan cualquier cosa. Ok. Ya, ahora voy a compartir pantalla. Y siendo las 7:27, empezaremos. La gente que vaya entrando va a poder entrar sin interrumpirnos, así que no hay problema. Bien. Para los nuevos integrantes de la sesión, yo estoy mirando la parte 7 de la Propaedia, que es tecnología. Y para que yo mismo no me pierda, ¿no? Me mantengo permanentemente mirando exactamente dónde estoy, qué estoy haciendo, ¿no? E incluso les puede servir a ustedes también si alguno quiere estar más orientado en el avance en función de la división, de la propia división de la Propaedia. Entonces ahí hay un pedacito, ¿no? La Propaedia, la parte 7 está dividida en 3 grandes partes. Estamos ahorita nosotros primero viendo obviamente la primera, ¿no? Que es la naturaleza y el desarrollo de la tecnología, ¿no? Dentro de esa hay una sección que es la 7.11. En las primeras 2 sesiones que hicimos, en realidad vimos el artículo de la introducción que tienen todas las partes de la Propaedia, como ustedes saben, y vimos el acápite A, digamos, que es el conceptos generales y definiciones de tecnología. Y ahora vamos a empezar a trabajar, ¿no?, las relaciones entre tecnología y las otras esferas de la vida cotidiana, de la vida contemporánea, de la vida moderna, pero sobre todo vamos a mirar la historia de la tecnología, pero tratando de darle énfasis a los impactos y las consecuencias socioculturales de estos cambios tecnológicos, ¿sí? Pero antes no quiero dejar de ponerles la cita inspiradora de esta parte de la Propaedia, que es, ¿no?, es Jacques Ellul, es un francés, filósofo, educador francés, que, ¿no?, básicamente lo que plantea es que en realidad no se trata ni de tecnofobia ni de tecnofilia, ¿no?, sino porque es justamente una conciencia crítica de la tecnología, de lo que es la tecnología, de lo que podemos esperar de la tecnología, es lo que nos va a definir, nos va a poner en el mundo moderno, ¿no? Entonces, no se trata de la tecnología per se, ¿no?, ni tampoco de destruir, digamos, negar el aporte de la tecnología, negar la presencia de la tecnología en nuestras vidas. Porque como ya hemos visto, ¿no?, la tecnología no es algo externo, ¿no? Tenemos ahora esta tendencia, ¿no?, y sentimos que la tecnología es como ajena a nosotros, ¿no?, y que nos hace daño, ¿no? Hay una serie de cosas que, según la lectura, la propuesta de la Propaedia, ¿no?, es una desnaturalización de la tecnología. Lo otro que quiero, sobre todo pensando en la gente que escucha esto por primera vez, es que parte de la Propaedia es también ir más allá de las definiciones, ¿no?, o de la posición positivista de decir, esta es la respuesta, ¿no es cierto? Es decir, lo que yo estoy tratando de hacer cuando diseño estas sesiones es poder movernos entre la certeza y la duda, entre la certeza y la pregunta, ¿no? Dándole un poder muy fuerte a la pregunta más que a la respuesta, ¿ya? Es decir, pedagógicamente hablando o andragógicamente hablando, cuando hacemos, ¿no?, pedagogía de adultos, la pregunta, formular una buena pregunta es probablemente un mejor vehículo de aprendizaje que tener, pues, las respuestas específicas, ¿no? Entonces, sobre esta base, ¿no?, se trabajan, pues, las metodologías activas de aprendizaje, ¿no? Es complejo, ¿no?, a través del mito del Zoom, hacer demasiadas metodologías activas, ¿no? Entonces, creo que he llegado a un equilibrio en ese sentido. Lo otro que es importante es recapitular un poquito, ¿no? ¿Qué cosa hemos visto hasta ahora? Más allá de lo que les decía que hemos abarcado lo más introductorio de la sección 7,
Yo creería, y corríjanme ustedes en el momento en que, por favor, en que lo crean necesario, porque de repente para ustedes han habido otras cosas que son más relevantes que estas. Pero a mí me parece que lo más importante es este asunto del saber por qué, el know why, y el saber cómo, el know-how, ¿no es cierto? Y entonces nosotros usamos pues el know-how, el saber cómo, lo usamos en nuestro lenguaje cotidiano, y no siempre hemos sido conscientes de que en la historia de la humanidad, el saber por qué, que ¿no? viene de logia, y el saber cómo, que viene de tecne, ¿no es cierto? La logia y el tecne, ¿no? Han estado permanentemente en tensión, ¿ya? Entonces, el mundo de la teoría, el discurso y el intelecto, la búsqueda del conocimiento por sí mismo, es el saber por qué. Y el mundo de la práctica, las artes y las habilidades manuales, la aplicación del conocimiento. Y entonces, claro, en un mundo está la filosofía, la teoría, las actividades intelectuales, y en el otro está la artesanía, el experimento, la materia. De hecho, si no me equivoco, es la propia introducción de la Propaedia cuenta esta anécdota en donde Platón reprendía, o sea, ¿no? Se quejaba con sus estudiantes experimentalistas, ¿no? Que eran los que trataban de probar la teoría, ¿no? Y decían que hacer uso de la materia, ¿no? O sea, dejar el intelecto, dejar el razonamiento, dejar la mente y hacer uso de la materia, que requiere de un trabajo manual, es objeto de oficios serviles, ¿no es cierto? Ilustrando pues un antiguo prejuicio intelectual que no hemos perdido, ¿no? Hemos sabido mantenerlo. Lo otro que quería repasar, ¿no? Es la estructura de la parte 7, ¿no? Creo que como la Propaedia nos estructura, me parece importante, al menos yo siento la necesidad de permanentemente reflejarme en la estructura, ¿no? Pues ahí están las tres divisiones que les decía, ¿no? Nosotros estamos ya en la tercera sesión y seguimos en la primera sección, en realidad, ¿no? Entre la introducción, los conceptos generales, ¿no? Que es la sección 711, que es la tecnología, ¿no? El scope y la historia, ¿no? ¿Qué abarca? ¿Hasta dónde llega? En la Propaedia, la tecnología no se presenta como una disciplina técnica, sino como una dimensión estructural de la experiencia humana, ¿no? Entonces, a mí me gustó por eso, porque lo que planteaba no se trata de que son solamente una lista de artefactos o de inventos, ¿no? Sin ton ni son, sino dice, la tecnología nos ha marcado. Si algo nos define como especie, es justamente nuestra posibilidad, nuestra capacidad de desarrollar tecnología. Articula el conocimiento y la acción, es decir, la Propaedia no ve pues un versus entre el saber por qué y el saber cómo, ¿no? Hay una relación dinámica entre el saber por qué y el saber cómo. De hecho, la Propaedia lo que plantea es que el saber por qué tiene que ser el iniciador y el supervisor del saber cómo. Y eso en la práctica significa que toda tecnología tiene un propósito. Si no hay un propósito definido para la tecnología, si no hay una necesidad que la tecnología está resolviendo, ¿no? Si es la tecnología por la tecnología, nos hemos perdido en el camino. Entonces, a veces lo que tenemos que hacer justamente es, antes de incorporar, de apropiarnos una tecnología en nuestra vida cotidiana o como sociedad, ¿no? No podemos evitar la prueba ácida, ¿no? ¿Y esto para qué es? ¿Por qué estamos haciendo esto? ¿Por qué me estoy comprando el móvil? ¿Por qué me conecto a Internet? ¿Por qué le doy un dispositivo con Internet a mi hijo o a mi hijo? Entonces, articula conocimiento de acción, conecta mente y mundo, ¿no? Organiza la vida social. Esto me pareció a mí, ¿no? Me hizo ruido. ¿Cómo que la tecnología organiza la vida social? ¿No? ¿No es la sociedad la que organiza la tecnología? Introduce decisión y poder, ¿no? La tecnología en ese sentido no es neutra, ¿no? La tecnología tiene una narrativa, tiene una historia, y esa puede ser una historia que además puede ser contada por los ganadores, ¿no? Por el poder. Y condiciona históricamente la cultura, ¿ya? Pero bien, hasta aquí, algo que quieran rescatar, algo que a ustedes les haya parecido que estoy obviando yo mismo de las primeras dos sesiones. Está claro para mí.
un ejercicio en términos educativos que es bien interesante, que es la evocación, ¿no? Se supone que nosotros consolidamos nuestro aprendizaje cuando somos capaces de evocar, o sea, de recordar, y claro, no sale a primera, sino ese pequeñito esfuerzo de tratar de decir, ¿qué era? ¿No? Ese ejercicio es poderosísimo en términos de retención de conocimiento, ¿no? Por eso siempre inicio las sesiones con esta parte, una partita que nos obligue, nos haga pensar, nos haga tratar de recordar un poquito hasta dónde hemos avanzado, qué hemos avanzado. Y luego de eso, ¿no? Hay una pregunta. ¿Qué antigüedad tiene la especie humana en el planeta? Y de repente, claro, Paola la debe tener clara. Yo no lo tenía tan claro, en verdad, descubrí que no lo tenía tan claro. ¿Alguien se anima a echar un número de años? Pero no está completamente definida la antigüedad, pues porque todavía siempre se puede investigar y... Es claro. O sea, claro, la pregunta de repente podría ser, la pregunta más correcta debería ser, ¿cuál es la evidencia más antigua que hemos encontrado, ¿no?, de la especie humana en el planeta, teniendo en cuenta esta observación, ¿no? ¿Nadie? ¿100 millones de años? ¿500 millones de años? ¿1000 millones de años? Si alguien ha contestado, yo no he escuchado. Puede ser por la mala pasada que me hace mi parlante. ¿1.000 millones de años? 1000 millones de años. Ya. Bueno, lo más antiguo por las pinturas dice 73.000 millones de años. 73 mil millones de años. ¿Sí? Y en esa línea, ¿cuál fue la primera? 73.000 nomás. 73 mil años. Ok. Ya. ¿Y cuál fue la primera tecnología, o siguiendo en la misma secuencia de la primera pregunta, ¿no es cierto? ¿Qué antigüedad tiene la evidencia más antigua de tecnología? ¿Y qué fue esa evidencia? ¿Cuál fue? ¿Fue un artefacto? ¿Fue la pintura, por ejemplo? Algunas cosas nos ha contado Paola cuando veíamos las civilizaciones del Medio Oriente, ¿no? Pero Herramientas de piedra, 3.3 millones de años. exactamente, así es. ¿Ya? Entonces empezamos con la odisea humana. Todos ustedes ya saben de dónde viene el término odisea, ¿no? Si no, cualquiera, por favor, no sean tímidos y tímidas. La especie humana tiene en verdad una historia de 4.500 millones de años en el planeta. Es un montón, ¿no es cierto? Aparentemente. Pero si nosotros miráramos y pensáramos que la historia del planeta es un reloj de 24 horas, yo creo que ustedes han escuchado esta analogía antes, ¿no? Los últimos 5 minutos de las 24 horas sería la presencia de la especie humana en el planeta, ¿no? O sea, en verdad tenemos muy poco tiempo en perspectiva. En términos de la antigüedad del planeta, el ser humano tiene muy poco tiempo sobre él, ¿no? Pero sin embargo son 4.500 millones de años. La convergencia de la evolución biológica, ¿no?, lenta, darwiniana, y la evolución tecnológica, exponencial y cultural. O sea,
En el viaje que estamos haciendo en esta parte de la propaedia, en realidad vamos a estar permanentemente mirando, ¿no?, cómo es que lo biológico y lo tecnológico no se enfrentan, sino se van complementando y alimentando, ¿sí? Yo sé que, claro, la imagen que tienen ustedes ahorita de enfrente, para algunos de ustedes puede ser confrontacional, ¿cierto? Porque, claro, imaginarse con chips en la cabeza, ¿no?, es llevar al extremo, ¿no?, este concepto de que hay una relación simbiótica con la tecnología, ¿sí? Somos seres tecnológicos, ¿no? No podemos no serlos, o sea, y vamos a ir insistiendo en este elemento. O sea, la tecnología en sí misma no está mal. El problema es que cuando perdemos el propósito, cuando la tecnología no es capaz de mirarse a sí misma, mirar el propósito, evaluar si está cumpliendo el propósito y corregir el propósito. Y entonces, esta historia de la tecnología me llevó efectivamente pues a pensar en la presencia humana en el planeta, ¿no es cierto? Porque no había tecnología, ¿no?, como el arte, como nos contaba Camila, ¿no?, y Camila y Blay nos contaban, pues el arte, el artefacto, ¿no?, es lo que ha sido hecho facto por el ser humano, ¿no es cierto? Entonces, el arte y la tecnología empiezan con el ser humano, ¿no? No vienen de antes, en realidad. Y entonces, claro, nuestro primer antepasado, desde una mirada darwiniana de la evolución, ¿no es cierto?, tiene que ver con los primeros homínidos. Y estamos hablando de entre 7 a 2.5 millones de años, ¿no? Yo les dije que la historia era de 4.5 millones porque, digamos, técnicamente hablando, podríamos decir que recién es el Homo habilis, este que está ahí, que tiene un cerebro de 600 centímetros cúbicos, ¿no?, y que medía entre 1 y 1.5 metros, ¿no? Ese podríamos decir que es el primero en nuestra línea evolutiva, ¿no? Yo no sé si este es un tema que se ha visto en algún momento, el grupo que estaba antes, el grupo de fundadores, los británicos fundadores, no sé si han entrado o han visto esto en algún punto, o alguien ha estado desarrollando estos temas, pero justamente la propaedia pues te hace entrar y salir de distintos temas, vinculando una cosa con la otra. Entonces aquí hay pues mucho de antropología y de biología, ¿no? Entonces, el ascenso del género humano está planteado por las herramientas, la aparición de las herramientas, como bien dijo, creo que fue Vladi, de piedra, ¿no?, con el Homo habilis, que inició la industria lítica, ¿no?, y el aumento progresivo del volumen cerebral, la cerebración, ¿no? Del Homo habilis pasamos al Homo erectus, ¿no?, que fue la primera gran migración. El Homo erectus, en una especie de subcategoría que es el Homo ergaster, fue el primer ancestro en abandonar África para poblar Euroasia. O sea, aparentemente, sin ser un experto en esto, solo por lo que he podido investigar y leer para esta clase, ya no hay pues ninguna discusión respecto a que el origen de la humanidad, tal y como la conocemos hoy, es África, ¿no? Y que finalmente, hace 300.000 años, desarrolló lenguaje simbólico complejo y arte, ¿no? Y ese Homo sapiens ya tiene 1.350 centímetros cúbicos, y me doy cuenta que no sé cuánto mide nuestro cerebro, o cuánto debería medir nuestro cerebro, pero imagino que alrededor de eso, ¿no? Y mide entre 1.5 y 1.85 metros, aunque claro, si consideramos a los jugadores de la NBA, esto se sale claramente del promedio. Entonces, para mí era importante, porque ya que estábamos mirando la historia de la tecnología, lo primero era ubicar al ser humano en esta historia, ¿cierto? Digamos, al menos como referencial, para entender un poquito, ¿no?, cómo es que, de qué estamos hablando, ¿no? Entonces, eso es, el despertar de los homínidos sucede hace 7 millones de años, pero la tecnología no empezó, o no hemos encontrado evidencia, restos que nos hagan pensar que existió
antes de los 2.5 millones de años en realidad. Entonces, si esta es la evolución del ser humano, ¿no? Traté de hacer algo parecido, y ahí les he dejado la fuente, por si acaso, ¿no? Yo sé que algunos pueden pensar que Wikipedia no es una fuente muy científica, pero yo les invitaría a que la vean con calma. Hay algunos artículos de Wikipedia que son realmente muy buenos, ¿no? Incluso Wikipedia tiene instrumentos y herramientas para que uno pueda evaluar la veracidad, ¿no? Y saber cuántos han colaborado en esta construcción. Entonces, a mí me parece interesante estar trabajando con la Enciclopedia Británica, con la Propaedia, pero al mismo tiempo, ¿no? Curiosear en el paradigma, en ese nuevo paradigma que es la Wikipedia, que desde muchas razones o desde muchas miradas podríamos decir que es casi lo contrario a una enciclopedia. Bueno, yo hago, Sandro, que te interrumpa, pero es lo que yo hago para mis clases. Me leo la británica, según, digamos, cómo me han pauteado la preparadera que tengo que hacer, y de ahí le alimento la información con la Wikipedia de todas maneras. Chévere. Es por un tema de fotos también, tiene cosas muy interesantes, y me sale, y es diferente a la Wikipedia en inglés que la que está en castellano, por ejemplo. El mismo artículo es diferente. Y después, bueno, en mi caso, la National Geographic me ayuda un montón y una enciclopedia de historia también muy buena. Entonces, sí, Wikipedia corazón, sobre todo. Está bien, chévere. Sí, yo también le tengo mucha fe y yo también he sentido esa diferencia. Yo creo que hay más rigurosidad en el desarrollo de Wikipedia en inglés que en español. Es una pena, pero yo también lo he sentido. Sobre la base de la británica, la fuente de este timeline, ¿sí? Que tiene 3.3 millones de años de tecnología, como bien dijo Vladi, ¿no? Porque las primeras herramientas de piedra, ¿no? La industria lítica tiene esa antigüedad, 3.3 millones de años, ¿sí? Y este es un texto, está la fuente de la británica, ¿ya? Y yo me he dado cuenta que, claro, obviamente la Propaedia es más antigua y además está como fija, porque es un documento que no existe una versión en Internet, ¿no es cierto? No hay una Propaedia en Internet. Entonces, hay algunas falencias, pero sobre todo algunos cambios. Y la página web de la británica está actualizada. Siguen produciendo información, ¿no es cierto? Siguen produciendo conocimiento. Entonces, hay un nivel de actualización que vale la pena también chequear y contrastar la propia Propaedia con la evolución que ha tenido en los últimos años en la enciclopedia. Entonces, esta infografía es un timeline, ¿sí? Va desde los 3.3 millones de años hasta el 2022, noviembre del 2022, con la aparición de ChatGPT, el chato, como lo llaman algunos, ¿sí? Entonces, es interesante porque esta línea de tiempo, ¿no? Cuenta cosas, ¿no? Aquí hay casi 30 hitos, podrían ser 300 hitos, o 3 hitos, ¿no? O sea, es complicado pensar en una línea de tiempo, ¿no? Yo he tratado de ser muy exhaustivo, pero a ustedes, de repente, a ustedes mismos se les va a ocurrir algún hito que se me está pasando, ¿no? ¿No? Tenemos, por supuesto, el primer gran hito que podríamos decir es la industria lítica, las primeras herramientas de piedra. Luego, 1 millón de años atrás, el dominio del fuego. Eso también es un hito. Entonces ustedes pueden decir, tal vez, podrían decir, pero el fuego es algo natural, el fuego no es tecnología. ¿Pueden decir eso? ¿Sí? ¿Se les ha ocurrido eso? En realidad... Gracias. El fuego es natural, pero para el ser humano no es natural. Bueno, Claro, los incendios forestales. No, no es natural. El fuego no es algo que tú hagas así con los dedos y aparezca fuego. Tuviste que crear una tecnología para poder tener... Eso sí. Ya pues, claro. ¿no es cierto? Por eso yo creo que cuando se hace en la información de la británica, hablan del dominio del fuego, no de la invención del fuego.
¿no es cierto? Claro. Diríamos. Tal vez esa es la respuesta, ¿no? Es claro, el ser humano no inventa el fuego, No. pero lo domina, porque una tecnología no es, ya lo hemos visto, ¿no es cierto? La tecnología no es necesariamente un artefacto, ¿no? O una aplicación o un software, ¿no? La tecnología puede ser un proceso, ¿no? ¿no? Entonces es una manera de hacer las cosas. Entonces, dominar el fuego es una manera de hacer las cosas. Entonces, dominar el fuego fue un hito tecnológico hace 1.000.000 de años. Luego viene una fase que va entre los 20.000, que tiene una duración más o menos de 20.000 a 15.000 años, ¿no es cierto? Que es la revolución neolítica, ¿no? Ya en algún momento Paola la ha mencionado cuando ha hablado de los restos de algunas ciudades, de algunas civilizaciones, ¿no? Algunos nos llaman también no, esa es más adelante, perdón, la revolución urbana es después. Entonces, aquí está en la revolución neolítica, pasamos de recolectores a la agricultura y al nacimiento de la cerámica, ¿no? Entonces, la agricultura es una tecnología, si quieren podríamos decir, así como dominamos el fuego, la agricultura nos permitió dominar los alimentos de la naturaleza. Nosotros no inventamos, ahora sí, ¿no es cierto? El asunto de los transgénicos me van a contradecir con lo que voy a decir ahorita, pero nosotros no inventamos los alimentos, los domesticamos, ¿no? Los aprendimos a cultivar. Por supuesto que en ese camino la tecnología nos está llevando a un punto en donde sí estamos inventando, de alguna manera, alimentos, creando, ¿no? Y no solo cultivando. Esa es una discusión interesante, es una tensión, ¿no? Que probablemente pone en el tapete este asunto del propósito, ¿no? El know why y el know how. Si nosotros nos perfeccionamos en el know-how, en la técnica, y vamos haciendo una técnica cada vez más eficiente y más eficaz, pero nos desconectamos del propósito, ¿no? O sea, este perfeccionamiento de la técnica no puede ser un proceso endógeno que se mira a sí mismo, sino el perfeccionamiento de la técnica, del know-how, siempre tiene que contrastarse con el propósito, ¿no? Pero no sucede siempre, ¿no? No sucede porque hay algunos distorsionadores, ¿no? Hay algunas influencias, algunas veces ideológicas, otras veces de mercado, ¿no? De comercialización, ¿no? De intereses, ¿no? Las grandes corporaciones podrían no estar haciendo, ¿no? Ese check permanente del know why, ¿no es cierto? De saber del por qué, del propósito, más allá de los resultados financieros, ¿no es cierto? De los ingresos y los estados de ganancias y pérdidas corporativos. En el 6000 antes de Cristo, el sistema de riego, ¿no? Y eso ya lo habíamos visto antes, cuando Paola hablaba de Mesopotamia y Egipto. Tu rueda esa no va ahí, ¿eh? Ese sí, ¿Perdón? esa rueda no va ahí. El dibujito de la rueda está muy adelantada a la época, fue después. La hoz tampoco, la hoz tampoco. La hoz tampoco. ¿No? Y el martillo, y el martillo. Como por decir la comida, pero las herramientas es después, ¿no? Ese tipo de herramientas. Totalmente, ¿no es cierto? Ya está, pues voy a llamar la atención a Notebook LM. Sí, porque eran de piedra en ese caso. Y la rueda viene de los sumerios, y sumerios estamos hablando, sí, 3.000, 4.000 antes de Cristo, por ahí, ¿no? No te metas con la historiadora, ¿eh? Por favor, ¿eh? Está bien, por eso, ese es el ejercicio. Luego, el otro hito, ¿no es cierto?, es la navegación a vela. A mí me sorprendió cuando lo vi en la Británica, en el río Nilo, ¿no? 4.000 años antes de Cristo. La producción de hierro, 1.200 antes de Cristo, y tiene que, digamos, refuerza justamente ese asunto de que la hoz no está ahí en la revolución neolítica, porque además lítica es de piedra, ¿no? Estamos de acuerdo. Muy bien. Claro, es que en el 1200 es cuando se termina la Edad de Bronce, ¿ya? Y viene ya el tema del hierro, ¿no? Exacto. Luego, en el 800, ya el salto, ¿no es cierto?, es un poquito grande aquí, ¿no? Bueno, ha sido también grande en los otros, solo que no nos damos tanta cuenta, pero en el 800 después de Cristo, la invención de la pólvora en China, ¿no? El siguiente...
¿Qué te falta, perdón? Te falta la invención de la matemática y la geometría, y eso es entre el 4000 y el 1200. En el 4000 antes de Cristo, ¿no? Claro, porque también lo vimos que los sumerios y los egipcios fueron de los primeros en trabajar la matemática. Sí. El cero, medir las cosas por docena, medir las cosas por 60, todas las civilizaciones antiguas que hemos visto han tenido esta parte, pero sobre todo los sumerios, los egipcios Te y falta luego una cosa. Ahí te falta, mira, toma nota, la brújula. la brújula. Bueno, y ahora veremos qué han inventado los chinos, todavía no sabemos. La brújula está en el 1044, brújula magnética. 1044, ¿dónde es 1044? No, Cristo, lo 1044. tienes. La brújula la tienes después de Cristo. Sí. Pero tu 1044 pues está entre el 1830 y el 1926. Es que claro, es el rango, el reloj mecánico no se demoraron 50 años en invitarlo, pues, ¿no? Ahí son los detalles de Notebook LM. Ese es la brújula. Después, creo que no está ni el anteojo ni el largavista. Vamos a mirarlo. Ya, ojo, que estos no los he escogido yo, estos hitos. Yo les comentaba al principio, ¿no es cierto? Uno puede hacer un timeline con 300 hitos, o con 1000 hitos, o con 3, ¿no? Yeah. Este es un timeline propuesto por la propia británica. Ahí está el enlace abajito, ¿ya? Claro, claro. Los hitos los ha decidido, pero creería que, claro, esto nos va a servir para hacer un timeline perfeccionado. Yo lo estoy tomando leí en un libro en tu casa de Bruti, que hablaba sobre estos inventos importantes que pasan un poco desapercibidos, pero que cambiaron un huevo la producción de alimentos, que es el arado. Ajá. Y una vaina que le ponen, el estribo también fue fundamental. Toda esa huevada para agarrar al caballo y poderlo subir, pues, ¿no? Sí. Y después hay no sé qué mecanismo que le ponen al buey para que pueda jalar del arado. Y eso, subir, agarrar al buey y agarrar al caballo fue una revolución, pues. Total. Claro, habría que ver, o sea, vamos a entrar al detalle, ¿eh? Ojo que esta es una primera, vamos a entrar al detalle porque habría que ver si en la revolución neolítica, o sea, en el dominio de la agricultura, están incluyendo ahí arado y todo eso, ¿no es cierto? ¿Hasta dónde llega? No creo que en el neolítico, pero no vuelve a haber, estoy revisando ahorita y no recuerdo haber visto algo del posterior de agricultura, ¿no? Porque ya saltan al reloj mecánico, en el 1455 la imprenta de Gutenberg, ¿no? El telégrafo, la primera fotografía, el barco vapor. Ahora, perdón. Sí. A partir de la invención de la imprenta, se divide en dos ramas. Sí. ¿Por qué? No sabemos. Hay que Sí, claro, es un atajo que Notebook LM ha propuesto. Y claro, yo lo vi, pero no tuve tiempo de preguntarle, en verdad. Le debía haber preguntado a Notebook LM por qué lo ha separado así. Porque, o sea, si es una decisión conceptualmente hablando o es solo una libertad creativa que se ha tomado. Pero me lo dejo como tarea. Porque dice la era de la conectividad, o sea, sacan la conectividad por otro lado. La conectividad y la inteligencia, sí. Y como que si no hubiera sido inteligente todo lo otro. No sé. No, lo que pasa es que creo que a partir de la luz eléctrica, viene el motor de combustión, el telégrafo, y de ahí la radio, el avión, el automóvil, lo toma por ese tipo de conectividad. Y las otras cosas, pero el telégrafo no tendría por qué estar arriba, ¿no? Además, no son muy contemporáneos. No son muy contemporáneos, en realidad. No, nada que ver. La máquina de vapor es 1765, debería estar antes. Así es. Te dice 1827, o sea, es medio extraño. Por eso creo que es una licencia de diagramación de Notebook LM que una cosa conceptual.
Pero como les decía, ¿ves? vamos a entrar al detalle de todas estas etapas, ¿ya? O sea, entonces vamos a construir nuestro propio timeline, ¿no? Y estoy tomando nota de todas estas flaquezas, ¿ya? Entonces, entonces vemos, ¿no? Vamos viendo la segadora mecánica, ¿no? Acá, por ejemplo, vuelven a poner la brújula magnética, ¿no? Cohetería en 1926 con el combustible líquido, la televisión electrónica, ¿no? La computadora digital electrónica, la energía nuclear en 1942, el transistor y la miniaturización, ¿no es cierto? Cuando empiezan a hacerse los procesadores cada vez más pequeños y con mayor capacidad de procesamiento, ¿no? El vuelo espacial, por ejemplo, no estoy seguro si el Sputnik es efectivamente en ese año, pero por ahí sí me hace sentido. En el 74 la computadora personal, esa sí es, ¿no es cierto? La primera computadora personal en el 74. Aquí ponen el 74 el nacimiento de Internet, aunque técnicamente en verdad se habla más bien del 69, ¿no es cierto? Con ARPANET. Pero yo no he querido modificar los hitos en esta primera versión, porque si me ponía a modificar uno, era la caja de Pandora, pues ya no iba a ser lo que planteaba la británica. Y vamos a entrar en el detalle en las siguientes secciones de cada una de estas etapas. Entonces viene el 2007, el iPhone, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El iPhone es un smartphone. Por alguna razón, en este artículo han priorizado el iPhone al BlackBerry, por ejemplo, porque el BlackBerry fue anterior al iPhone, ¿no? Es cierto que el iPhone tuvo algunas características técnicas, como por ejemplo que era touchscreen completo, ¿no? El BlackBerry todavía tenía un teclado. Luego está la manipulación genética en el 2012, ¿no? La edición genética. Este es un hito interesante porque a veces se pierde de vista, ¿no? Y no ha sido hace tantos años tampoco, ¿no? El 2012 es como relativamente reciente. Y además marca, probablemente es más revolucionario en este sentido de sentir cómo la tecnología nos toma, ¿no es cierto? Esta lógica de la biología y la tecnología enfrentadas, ¿no? La edición genética es probablemente más relevante que la propia inteligencia artificial, no lo sé. En el 2017 la inteligencia artificial, a mí me extrañó porque usan AlphaGo, que es un juego, ¿no? Y no usan a Deep Blue, que es la computadora de IBM, la inteligencia artificial de IBM que le ganó a Kasparov, si no me equivoco, en ajedrez, ¿no? Tampoco tengo claro por qué utilizaron esa línea y no la otra, ¿no? Y bueno, en el 2022, noviembre de 2022, el auge de la IA generativa, ¿ya? Entonces, este es un timeline, es el timeline, como les digo, propuesto por la británica en ese enlace. Y entonces, claro, muchas de las reflexiones que ustedes han hecho, ¿no? Son absolutamente válidas, ¿no? ¿Qué nos dice esa línea de tiempo, ¿no? Pero hay más, ¿no? Primero es que yo me he pasado las primeras 2 sesiones diciéndoles que la tecnología no es una lista de inventos ni artefactos, ¿no? Y ahora el timeline lo que hace, ¿no? Es presenta una lista de inventos, artefactos y tal, de técnicas, ¿no? Lo segundo que a mí me despierta esta lista, ese timeline, es que aquí pues no vemos las cosas que Vladimir nos cuenta, ¿no? Lo que podríamos decir que es tecnología yánica, ¿no? O sea, hay claramente una narrativa en este timeline que no es neutra, ¿no? Que tiene ya una mirada occidental, por ejemplo, ¿no? Sin darnos cuenta, ¿no? Al principio, claro, podríamos decir que lo que sucedía hace 3.3 millones de años era del mundo mundial, ¿no? Pero ya luego empezamos a ver un sesgo hacia cosas que estaban sucediendo en el mundo anglosajón, o en el hemisferio norte, por lo pronto, por lo menos, ¿no? ¿Alguna otra reflexión, observación, además de las que ya han hecho? Sin reflexiones. Sigamos, Muy bien, sigamos. muy bien, muy bien. Ya, entonces, esta línea de tiempo, ¿no? En realidad no tiene una mirada de la propaedia, ¿no? Es una mirada que está publicada justamente por la británica, en su enlace es un contenido actual, ¿no? Digamos, una línea de tiempo que trata de explicar 3.3 millones de años de tecnología, ¿no? Y entonces,
para justamente fortalecer lo que habíamos venido conversando desde la mirada propaédica, ¿no? Es en la sección, usando la sección 711, que es donde se habla de las otras esferas de influencia, ¿no es cierto? Agarré y utilicé 15 hitos y le di quise ir más allá de la invención, ¿no? Para seguir la línea de la tecnología como reorganización estructural de la vida humana. ¿Ya? O sea, detrás de todas estas cosas, en realidad, han habido fenómenos muy complejos, ¿no? Que tienen que ver con instituciones sociales, tienen que ver con economía, tienen que ver, ¿no? La forma de vida fue cambiando, ¿no? Había una organización, una reorganización, una estructuración de la vida humana detrás de esa línea de tiempo, ¿no? Y entonces, ¿no? Y lo hago justamente para validar las hipótesis de las primeras dos sesiones, ¿no es cierto? Que es la mediación técnica es un rasgo constitutivo de lo humano, ¿no? Pues por eso, cuando hablamos de inteligencia artificial y empezamos a pensar que la inteligencia artificial se contrapone, ¿no?, a lo humano, a mí me hace ruido, ¿no es cierto? Me parece que ahí hay un problema cognitivo, ¿cierto? No hay, pues, ninguna tecnología fuera del humano, ¿no? Y en todo caso, toda tecnología es artificial, ¿no? Toda tecnología viene de un artefacto, ¿no? Entonces, se dan cuenta que, claro, yo sé que es un término que se utiliza, pero creo que a veces Freud decía que las palabras no se usan por casualidad, ¿no? Y creo que el término es poco afortunado y muchos de los problemas que tiene la gente con la apropiación de la inteligencia artificial viene por ahí, ¿no? Entonces, la visión común percibe la tecnología como una sucesión de inventos externos, ¿no? O sea, pese a las dos primeras sesiones, a ninguno de ustedes les llamó la atención que yo les presentara una línea de tiempo, ¿no?, de inventos, ¿no? La lectura propaédica propone una visión distinta. La tecnología no es algo que usamos, es una dimensión estructural que nos constituye. Es decir, oh. Oh. Ha visto la pausa dramática, ¿no? Las métricas de cambio, ¿no?, son, digamos, las esferas de influencia son estas 8 que propone la propaedia en el nodo propaédico 711D. Entonces vamos a escoger 15 hitos, ¿ya? Podrían haber sido otros. Y traté de mirar, ¿no?, y este sí es un ejercicio más propio, ¿no?, cuáles habían sido los impactos o los cambios en las instituciones, en el medio ambiente, en la organización política, en la riqueza, en la educación, en el derecho, en el arte, en la guerra, ¿no? Y entonces empecé, ¿no? Dividí en 7 eras, ¿ya? Porque me parecía que tenían más que ver, era una especie de aconglomeración, eran más parecidas unas que las otras entre ellas. Y luego vamos a ver la división, en detalle, la división que hace la propaedia, ¿ya? Y podemos contrastarlas. El despertar de la cultura material, ¿no?, del entorno directo al hacer con medios, ¿no? Es decir, de agarrar la fruta, de ser recolectores, ¿no?, a empezar a utilizar instrumentos. Eso que tiene detrás, ¿no? El uso intencional de objetos para cortar, golpear o modificar el entorno, ¿no? El impacto estructural inaugura la cultura material. La relación con la naturaleza deja de ser inmediata, aparece la mediación técnica, ¿no? Entonces eso es un cambio social y es un cambio con el medio ambiente. Ojo que en la introducción, Calder, el que escribe la introducción de la fase 7, de la parte 7 de la propaedia, dice que los monos también agarran piedras y las utilizan como instrumentos. Los pájaros, ¿no?, utilizan, ¿no? El uso de herramientas en sí mismo, el uso de objetos para cortar, golpear o modificar, no es constitutivo, ¿ya? Sí marca un hito, pero no es constitutivo de la especie humana, ¿no? La diferencia es que nosotros podemos planificar, o sea, podemos usar y podemos pensar en un objeto y prepararlo para una situación que no estamos viviendo en ese momento, ¿no? O sea, podemos preparar una piedra para que sirva para cortar algo que no tenemos que cortar en ese instante. Eso es lo que es constitutivo, ¿no? Eso ya lo habíamos dicho en las primeras sesiones. El dominio del fuego, ¿no? Control para cocinar, calentar y proteger. No la invención del fuego, el dominio del fuego, ¿no? Reorganiza el tiempo, ¿no?
Yo la verdad que no había reflexionado mucho sobre esto, pero es un cambio absoluto. Permite la vida nocturna. O sea, la vida acababa, ¿no? Y es interesante porque muchas de estas cosas todavía las vivimos, ¿no? O sea, el mundo guarda, pues, algunas situaciones ancestrales, ¿no? En algunas zonas, la vida acaba en la noche porque la energía para tener luz es costosa, ¿no? Pero entonces, en términos del mundo mundial, ¿no? Lo organizó el tiempo y el espacio social, ¿no? O sea, sentarnos alrededor de la fogata. El fuego crea la comunidad y la diferenciación. O sea, para empezar, ¿quién tiene fuego y quién no tiene? ¿No? Nuevamente, ahí hay un impacto en la sociedad y cómo se constituye la sociedad y en la relación con el medio ambiente, ¿no? Entonces, claro, normalmente, ¿no? Pensamos que el fuego, ¿no? Nos cambió. Como así mucha gente piensa, ¿no es cierto?, que el Internet, ¿no?, llegó y democratizó el acceso a la información, o la imprenta, ¿no? Pero en el fondo lo que yo estoy aprendiendo a distinguir es que en realidad es al revés. El mundo cambia, las necesidades cambian, el know why cambia, ¿no? Y por lo tanto inventamos las cosas nuevas que necesitamos. El Internet se inventa, se descubre, se desarrolla porque la cantidad de información que tenía el mundo estaba disparándose y se necesitaban nuevas maneras de transmitir información en mayor cantidad y con mayor eficiencia. Y entonces no es que el Internet llegó pues en platillo volador, ¿no? Sino que hubo todo un contexto, toda una transformación en la sociedad, ¿no? Que estaba, por ejemplo, en el caso del Internet, estaba marcado por la democratización del acceso a educación. O sea, en 1820, el 20% de la población del mundo sabía leer y escribir y accedía a la educación formal. 80 años después, ¿no? Si quieren, 100 años después, o sea, hacia el 1980, ¿no? Ya era el 80% de la población la que sabía leer y escribir. Algunos leen mejor que otros, obviamente, y todavía, ¿no?, había un 20% que no, pero 80% versus 20%, y era también casi 80% de la población del mundo que accedía a educación formal. Entonces, claramente, antes de que le aparezca el Internet, el conocimiento del mundo ya había explotado, ¿no? Por supuesto que con una fuente de transmisión eficiente, explota más, ¿no? Pero no, se dan cuenta que la causalidad no siempre está en la dirección en la que la pensamos, ¿no? O sea, no es que el fuego apareció y la gente sintió la necesidad de ver en la noche, ¿no? Claramente estaban buscando qué cosa los podía ayudar a vivir mejor, ¿no? Luego viene la era de la arquitectura de la civilización, la base, la era 2, ¿no es cierto? Desde esta mirada que yo organicé. Entonces teníamos la revolución neolítica, el riego organizado y la escritura y contabilidad, ¿no? Y entonces vemos ahí cómo hay un impacto en lo social y en la riqueza, ¿no? Sedentarización, nacimiento del excedente, ¿no? La tecnología crea propiedad y también empiezan entonces a haber jerarquías, lo social, ¿no? También hay un impacto en lo social y hay una retroalimentación, la relación entre el know why y el know how, o sea, el cómo hacer y el por qué hacer, o sea, es circular, no es lineal, ¿no? Permanentemente están en retroalimentación. Luego viene el riego organizado, que tiene un impacto en la organización política, ¿no? Los sistemas hidráulicos y colectivos requieren planificación centralizada, nacen las élites administrativas y el poder político del control del agua, ¿no es cierto? O sea, a veces pensamos, claro, los canales de irrigación, qué chéveres, eso mejora la agricultura, pero ojo que gestionar los canales implicaba que entonces había alguien que antes no hacía eso, que ahora tiene que empezar a hacerlo, a pensar en cuándo va a abrir, qué llave, qué no llave, qué compuerta se abre, qué compuerta se cierra, cuánto tiempo va a estar abierta, qué tierras y de qué productos, ¿no?, son los que se van a irrigar más o menos. Es decir, hay una necesidad administrativa
que esta nueva tecnología conlleva, que además termina creando lo que podríamos decir años después, ¿no? La burocracia, ¿no? Y el control del agua, incluso podríamos decir, es más difícil decir que el control de las piedras, ¿no? Tenía un componente de poder político. El control del agua empieza así a definir un componente de poder político, ¿no? Luego la escritura y la contabilidad, ¿no? Sistema de registro de excedentes. Esa es la dinámica social, legal, organizacional, ¿no? que trae la escritura, más allá de todas las otras, todos los otros impactos y todos los otros significados que tiene, ¿no? La escritura en sí misma y la contabilidad. Pero ahí está la burocracia que les mencionaba, el derecho, ¿no? Y la memoria institucional, ¿no? El Estado. ¿Podría existir un Estado sin escritura y sin contabilidad? ¿No? Y claro, ahorita nosotros miramos nuestros estados y decimos, si no hacen gestión del conocimiento, ¿qué pasó? Se desmemorizaron, ¿no? Luego viene Pero la justamente, perdón, justamente lo que pusiste, ¿no? Regresando también a lo que ya hemos estudiado, que esto está bien bacán, todo esto, cómo todas nuestras clases se están entrelazando. Justamente que viene a una pregunta que hizo Rax una vez, ¿no? Que por qué cuando hablábamos de Mesopotamia no hablábamos del Paleolítico, el Neolítico, porque para la historia se empieza a registrar cuando ya se crean sociedades y cuando ya creas registros de la historia, que es escrito. Entonces tiene todo que ver, ¿no? Y volvemos a lo mismo, en Mesopotamia los sumerios crean el primer sistema, no solo de escritura, sino lo que tú dices, lo crearon para registrar sobre todo el Estado y crean la burocracia. Son los primeros burócratas y súper eficientes. No todo el mundo sabía escribir, ¿no es cierto? Ni todo el mundo sabía leer, en realidad. Pero había en las escuelas de los escribas, sí, había esa información. Pero igual, digamos, ¿no? La escritura sirve para generar, para poder controlar el Estado, que luego los asirios, que son los que se descienden, digamos, de los sumerios, la utilizan muchísimo para su parte de guerra, porque ellos eran conquistadores y tenían guerras. Entonces, mantener un ejército de 4.000 soldados que estaban todos los días alimentándose, necesitaban tener una logística y un registro escrito, ¿no? Exactamente. Una tecnología para la necesidad, como tú dices, total. O sea, a mí me llamó la atención cómo en este timeline estaba ninguneada la guerra. Cuando la tecnología de la guerra. Es que además no solo digamos, el desarrollo de toda la tecnología está influenciada por la guerra, no solo por las armas. Sí, claro, claro. No, sino en el propio Internet, ARPANET fue estudiado, creado, esta primera red primigenia. El TCP/IP, ese protocolo de comunicación, fue creada con fondos militares, porque era una red pensada en la época de la Guerra Fría, de manera que... ¿Aló? ¿Qué pasó? No sé. Ya. Era un sistema que justamente estaba pensado para que si caía una bomba en una parte de Estados Unidos, eso no incomunicaba al resto. Entonces, ahora nosotros pensamos en las comunicaciones y las pensamos descentralizadas y autónomas por defecto. Pero no era así la comunicación antes. Imagínense, recuerden el telégrafo, era lineal, ¿no? Entonces, un sistema de transmisión de información y comunicación en donde los nodos son autónomos en sí mismos, y si se cae uno, solo se desconecta a ese y no lo demás, ese es el gran invento del Internet. Y eso fue un invento militar. Entonces, a mí, como tú bien dices, Paula, me llamó la atención que en ese timeline la guerra estuviera tan ninguneada, ¿ya? Y por eso, claro, sí es uno de los elementos de la mirada propaélica. Además, la guerra trae tecnología, perdón, no solo en armamento, ¿no? O comunicación. Exacto.
en medicina, en desarrollo de medicinas, en desarrollo de otra serie de cosas, y cada guerra o cada civilización guerrera nos empujaba, ¿no?, a los humanos a una evolución enorme. Vimos, también nos llamó la atención los asirios cuando habían estos dibujos de los que nadaban con estas vejigas llenas de aire, ¿no? Y había buzos. Claro. Simplemente no tenían, ¿no?, el aparatito para medir, pero ya había buzos. Ya estaba inventado. La tecnología existía, había que mejorarla. Así es, porque la necesidad se presentó antes, ¿te das cuenta? O sea, la necesidad existió antes, ¿no? Y lo que pasa es que nos estamos dando cuenta que como especie, ¿no?, somos muy malos gestores del conocimiento, ¿no? O sea, no sé, pues hay otras especies, las abejas, las hormigas, que resuelven mucho mejor los temas de gestión del conocimiento que los humanos, ¿no? Eso es uno. Y por otro lado, también tenemos, en la base de las lecturas que estoy haciendo para esto es espectacular, en verdad estoy fascinado, porque la humanidad, la especie humana, evoluciona con un patrón muy particular. Y evoluciona, si aceptamos la palabra evolucionar, ¿no es cierto? Pero supongamos que aceptamos. Evoluciona por élites. La evolución, el avance de la humanidad no es democrático. Primero empiezan grupos pequeños a hacer cosas, a descubrir cosas y a hacerlas. Y claro, eso nos va a parecer absolutamente natural y orgánico, obvio, ¿no? Pero otras especies no son así. Ojo, nada más, digo yo. Otras especies no manejan el conocimiento y la información de una manera más eficiente, en realidad, ¿no? Nosotros somos como raros en ese sentido respecto a otras especies, ¿no? Entonces, la escritura, la contabilidad, el fuego, todo lo que vamos avanzando, todos los hitos que estamos viendo, toda esta tecnología es una tecnología que empieza de menos a más, ¿no? Y cuando una tecnología se democratiza lo suficiente, ya hay una nueva tecnología que solo manejan unos pocos. Y eso es así permanentemente. Te has vuelto comunista con la edad. No, al contrario. Deberían... De hecho, con la edad era probablemente más caviar que ahora, digamos, con la menor edad. Me parece que es un argumento para dejar claro el fracaso del comunismo. No está en nuestra especie. Es el desarrollo por élites es instintivo, es orgánico. Somos egocéntricos, egoístas. Que te escuchan en la red científica. Y en ese punto solo les voy a decir que es interesante que vean esa serie que se llama Pluribus, con ese punto. Pluribus. Tremenda. Sí, tremenda. Como la mente individual contra la mente de colmena. La masa. Es bien interesante desde ese punto, muy buena. El ego, o también puedes tomarlo entre el ego y la muerte del ego. No, absolutamente. En otra historia, ¿no? En otro contexto. Anotada está, ¿no? Porque podríamos muy buena, Apple TV, súper recomendada. Aguántense el primer capítulo, es un poco lenteja, pero... He visto, claro, ahí hay una actriz peruana o algo así, ¿no? No. Sí, ¿No? sí, hay un momento, sí. ¿Peruana? Hay un momento en el que... la chica Perú, sí, de Cusco. Bueno, sí. Claro, definamos peruana. Hay varios actores de varias No, zonas. me olvidé esa, sí. No, sí, de varias partes del mundo. Sí, interesante. Vale. Entonces, esta misma lógica en términos de cómo evolucionamos y cómo los avances, cómo la tecnología, ¿no? Aunque resuelve una necesidad de todos, no se la resuelve a todos al mismo tiempo, ¿no? Tal vez es la que explica, una de las tantas cosas que explica nuestra necesidad espiritual, ¿no? Nuestras necesidades espirituales. Como decían ustedes, es el ego, ¿no es cierto? Entonces, por eso es que necesitamos
¿no? Una fuerza que catalice, ¿no? Y que nos sublime y que nos permita incorporar lo colectivo, ¿no? Y va además esa reflexión que hacía Raxo, ¿no? Decía Raxo, oye, escúchame, ¿no? La agregación, ¿cómo nos agregamos? Porque al mismo tiempo, sí, pues nos agregamos, o sea, formábamos, ¿no? Formábamos tribu, formábamos, ¿no? O sea, no éramos lobos esteparios, ¿no? No lo fuimos, lobos esteparios, ¿no? En fin, siguiendo con el ejercicio. Luego viene la estandarización del mundo, ¿no? La disciplina del tiempo y la democratización de la memoria. La imprenta, ¿no? Más allá de lo que implica leer y escribir, ¿no es cierto? Y poder hacer libros más rápido, porque no es que los libros no existieran antes de la imprenta, ¿no es cierto? Tenemos claro eso, sino podíamos hacerlos masivamente entre comillas, pero bueno, sí, masivamente comparado con lo que había antes. El impacto sociocultural es fundamental. Rompe los monopolios religiosos del saber. El nombre de la rosa, ¿no hay una novela? El nombre de la rosa, ¿no? O sea, los conventos en la Edad Media era el lugar donde estaban las bibliotecas, y eran los monjes los que producían los libros. Entonces, el conocimiento, el saber, estaba absolutamente a servicio de la religión católica, al menos en esa etapa. Democratiza el acceso al conocimiento y acelera el cambio científico, porque claro, si la reproducción del saber estaba condicionado por la ideología religiosa, ¿no es cierto? Era difícil, pues, que la ciencia avance en un sentido contrario, ¿no? Si no, pregúntenle a Galileo Galilei. El reloj mecánico, ¿no? Hito, mediación mecánica y estandarizada del tiempo. Impacto sociocultural. Separa el tiempo natural del tiempo social. Disciplina el trabajo y sincroniza la actividad humana, ¿no? Es la precondición del capitalismo. ¡Chan! Ajá. ¿Ah? El tiempo, ¿se acuerdan que hablábamos de quién es dueño de mi tiempo? ¿Qué es lo más valioso que tenemos? ¿No? Y entonces hay un tiempo natural y un tiempo social, ¿no? Todavía no termino de entender muy bien cuál es la diferencia, pero en fin, ahí la sugieren. Luego, ¿no? La máquina industrial, ¿no? Escala, velocidad y la mecanización del territorio, ¿no? Entonces, fábrica y máquina de vapor, ¿no? El trabajo deja de ser artesanal y se vuelve sistémico. Nace la identidad del trabajador, aumenta la desigualdad y la dependencia energética, ¿no? Entonces, aquí hay impacto en la riqueza, claro, en la riqueza. O sea, al tener trabajos que puede hacer cualquiera, ¿no? Eso es un tipo de igualador, ¿no? Los gremios artesanales no funcionaban como los sindicatos. Los gremios artesanales mantenían y querían mantener ciertos privilegios, ¿no? Entonces, la asociatividad no tiene que ir siempre en una dirección, ¿no es cierto? Uno puede asociarse en un gremio, como eran los gremios artesanales previos a la industrialización, o uno puede sindicalizarse, que es un tipo de asociación también, ¿no es cierto? Pero con distinta reivindicativa, ¿no? ¿Y por qué era necesaria la reivindicación? Por el desarrollo industrial. Antes del desarrollo industrial, ¿no había sido necesaria una reivindicación? Es una pregunta, no lo sé. Impacto con el ambiente, obviamente. De repente es uno de los momentos más tensos, ¿no es cierto? La revolución industrial, la máquina industrial. El ferrocarril, ¿no? Transporte masivo y rápido, esa es otra cosa. ¿Se dan cuenta cómo cada vez, o sea, digamos, así como la esperanza de vida al nacer se modifica, ¿no? Yo estoy seguro que hay un indicador también que se ha modificado, que es número de países que conoces. Olvídate de países, número de ciudades de tu país que conoces. O sea, hace 20 años, ¿cuál era el valor promedio? ¿No? Uno se moría y había visto cuántas ciudades, ¿no? Entonces, el transporte masivo y rápido, ¿no? Es también fundamental. Homogeniza horarios e integra geografías distantes, ¿no? O sea, el ferrocarril en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no es cierto? Si Estados Unidos puede llegar a pensarse una nación por el ferrocarril. Sin el ferrocarril estaban, disculpen la expresión, estaban jodidos, ¿no? Por las distancias enormes que habían entre norte y sur. Consolida físicamente el concepto de Estado-nación moderno, ¿no? Eso impacta. Y los grandes desarrolladores del ferrocarril son los británicos, los del imperio. Exactamente.
Así es, la tenían clara. Ellos ya, el know-how Clarísima. y el know-why los manejaban perfectamente, ¿no? Luego viene la quinta, la infraestructura invisible, ¿no? Esa también es chévere, es interesante, ¿no? Algunos le llaman pues la infoestructura, ¿no? La infraestructura invisible. La tecnología desaparece en el fondo, la dependencia se vuelve absoluta. Entonces, interesante porque cuando acá, ¿no? El análisis está separado, pero a mí me parece que hay muchas coincidencias. La electricidad, pero no solo como el ejercicio este de que hay una fuerza natural que puede, a través de la cometa, puede calentar la llave, ¿no es cierto? O cómo hago para meter esa fuerza natural en una bombilla, sino la transmisión, o sea, lo alucinante que es poder transmitir la electricidad, almacenarla y transmitirla, ¿no es cierto? La infraestructura de distribución de la energía. O sea, las telecomunicaciones se basan justamente en la lógica de que se puede distribuir energía. Y si se puede distribuir energía, entonces podemos distribuir la comunicación. Hace invisible la tecnología, la vida cotidiana se vuelve dependiente de sistemas complejos que el usuario no ve, ¿no? Entonces impacta obviamente en las instituciones sociales y en el ambiente. La transmisión de información a distancia, ¿no? Que no comienza con el Internet, sino telégrafo y radio. Centralización del poder y propaganda, que era lo que comentaba Rax en un momento, ¿no es cierto? Decía su amigo israelita, ¿no? Creo que es israelita, que decía que lo que cambia es la narrativa, la posibilidad de convencer, de tener un discurso y de propagar ese discurso, ¿no? Es como el gran elemento, un hito importante en la civilización. Permite la sincronización de mercados financieros y la guerra moderna. Acá, ¿no? Recién ha aparecido un poquito, ¿no? Un par, ¿no? Yo le daría al ferrocarril también un impacto en la guerra, pero en fin, se me ha pasado. Ahí, ¿no? La revolución de la información, ¿no es cierto? Y acá hay una distinción, porque una cosa es las telecomunicaciones de la radio y la televisión, la radiodifusión, y otra cosa es lo que estamos viendo ahora, ¿no? Entonces tenemos la computación y la automatización, que son nuevas formas de control y reconfiguración del trabajo intelectual, o sea, así como sucedió con lo industrial, ¿no es cierto? O sea, hay una nueva manera de trabajar. Entonces, hay por eso en la 712, el nodo propaédico 712 es exclusivamente de la tecnología y la relación con el trabajo, ¿no? Entonces, la computación y la automatización. Delegamos el cálculo a la máquina. Entonces, hay una delegación, ¿no? Internet y plataformas, ¿no? Vigilancia masiva, nuevas economías de datos y dependencia de infraestructura, ¿no? Leyes, la manera de organizarnos, la riqueza. Y claro, esto ya es como jugando un poco al futurismo, ¿ya? Era 7 era la frontera cognitiva, la crisis de la autoría y la síntesis artificial, ¿no? La inteligencia artificial generativa, sistemas que producen lenguaje, imágenes y decisiones complejas, ¿no? ChatGPT. Yo, digamos, ChatGPT me estuvo ayudando en todo el proceso de la apendicitis peritonitis generalizada, con los nombres de los antibióticos y los procesos y que la radiografía y todo. ChatGPT era mi asesor. O sea, nunca fui tan necio de querer decirle al doctor, ¿no? qué era lo que tenía que cortar. Pero cada vez que venía un examen, o cada vez sabía dónde mirar, sabía cuál era, ¿no? Estaba, ¿no? Preparado para defenderme un poquito, porque como no tenía seguro, ¿no? No hay pues auditores. Y entonces las clínicas, lo habíamos conversado también con Paola, las clínicas hacen lo que les da la gana, porque nadie va a auditarles esas cosas después. En fin, análisis estructural. Cuestiona la validez del conocimiento experto y la educación tradicional. Sandro, Sí, Sandro, un comentario. claro, por favor. Para pasar luego, estás mencionando lo que has dicho acerca de la relación entre la guerra y el desarrollo. Me parece muy interesante porque, o sea, en cierto análisis que hace, no sé si Marcuse, y él habla acerca del desarrollo, o sea, el Eros y civilización, ¿no? O sea, lo cerca que está el Eros del Thanos, ¿no? El Thanatos, de la vida y la muerte, ¿no? Entonces tú has enfocado, de alguna manera, has tratado de visibilizar el desarrollo que ha traído siempre la guerra o estos eventos así violentos, ¿no? Pero
o sea, ciertamente estos eventos que han sido también parte de los procesos civilizatorios, así, ¿no? La guerra, la invasión, la expansión, el expansionismo. También, o sea, en ella también se refleja cierta pasión, ¿no? Así humana, en búsqueda del Total. placer, ¿no? En la historia de Troya, ciertamente que la guerra se inicia por la lujuria, ¿no? Todo ese asunto, ¿no? Y las invenciones y todos los pasatiempos, las historias que convergen en todo ese asunto, este, o sea, son producto a la larga de un estado así de búsqueda de placer. El goce, O pues, sea, ¿no? Ahí aparece el que psicoanálisis, ¿no? Cuando lo analiza al humano como este pulso del goce, ¿no? Una vez que consigue aplacar ese goce, ya necesita conseguir otro. Creo que tiene que ver un poco con eso, El, ¿no? el goce, el ocio exacto, y he como vida, pensado ¿no? la pulsión de muerte, ¿no? O sea, como un soldado, o sea, como un ser humano, pero no uno, millones de seres humanos conforman un ejército y se levantan un día y se van con otros al costado, en fila, y marchan hacia adelante y saben que la probabilidad de morir es altísima. Sí, por supuesto que uno puede decir, no, pero estaban dominados, lo que quieras, ¿no es cierto? Pero ¿por qué no corrían todos al otro lado? ¿Por qué no se daban la vuelta y se iban hacia el otro lado? Que los mataban. Sí, bueno, igual los iban a matar por delante. O sea, yo creo que hay una pulsión de muerte en nuestra esencia como seres humanos que explica muchas de estas cosas, ¿no? Que por supuesto son cosas que se explican multivariadamente, ¿no? No es una sola cosa, pero sí, yo creo que, por eso les decía, a mí me sorprendía en el timeline lo poco que estaba la guerra, ¿no? Porque, o sea, yo te diría, así como el goce, ¿no? En términos específicos, te diría incluso el sexo, ¿no? O sea, hay cosas por ejemplo, hoy día la industria de la pornografía es tremenda, ¿cierto? En términos de la masa crítica que tiene, de los impactos sociales que tiene, de los problemas que genera, ¿no? Pero es una batalla que como sociedad no estamos ganando. O sea, no hay No, cada ya vez, la re perdimos. Esta era la no, re claro, perdimos. no hay cada vez menos pornografía, ni cada vez menos industria pornográfica, ni cada vez, no. O sea, incluso hay un perfeccionamiento. O sea, pronto vas a poder decir, ¿no es cierto?, que claro, tal vez, ¿no? A partir de la inteligencia artificial hay menos personas físicas involucradas, ¿no? Pero eso no va a destruir, desmantelar, ¿no? Digamos, todos los preconceptos sobre el sexo y el amor que generan en los jóvenes, ¿no? O sea, te das cuenta, o sea, los problemas son infinitos. Entonces, sí, yo creo que hay una mirada, y no trato de ser pesimista con esto, sino recojo un poco lo que tú planteabas, en términos de, oye, la guerra, o sea, tiene sus cosas buenas, tiene sus cosas malas, nuevamente, malas y buenas entre comillas, ¿no es cierto? O sea, en términos de que es parte de nuestra esencia, ¿no? No sé si bueno o malo, pero existió, existe, ¿no? Y es de esperar. Y veamos lo que está pasando en el mundo ahorita. Si nosotros tuviéramos, o sea, pudiéramos decir que como humanidad, ¿no? Estamos avanzando, a mí me parece que el número de guerras activas hoy día nos cachetea, ¿no? ¿Cómo va a ser? ¿Cómo a estas alturas del partido, después de las dos guerras mundiales, ¿no? Todavía tenemos cosas como, ¿no? Como lo que está pasando en Palestina, Israel, o lo que está pasando en Ucrania, Rusia, ¿no? Y no solamente en esos sitios, cosas que ya ni para qué África. mencionar. África, ¿no? En fin, pero eso. De alguna manera, además, creo que termina nuevamente entrando a los cimientos de lo que hacemos, ¿no es cierto? Es decir, esta mirada de la realidad interdisciplinaria en donde empezamos a combinar conocimientos, ¿no? Creo que es una lucecita de esperanza dentro de todo esto. Bien, este es luego un cuadro que le falta, ¿ya? O sea, no logré hacerlo bien. Tendría que haberlo hecho a mano, ¿no? Lo intenté varias veces. Por ejemplo, aquí, en teoría, lo que trata de hacer era mostrarles gráficamente cuáles de estas 8 esferas que plantea la propaedia, ¿no? De la vida cotidiana, moderna,
habían sido más o menos afectadas por por estos 15 hitos, ¿ya? Y yo sí creo que hay una concentración en la riqueza y en las instituciones sociales. Pero hay varias cosas que hemos visto que afectaban o que estaban involucrados en la ley, y el arte y la guerra, que no logré que las marcaran, no sé por qué. Hay un sesgo ideológico, creo, en no KLM, ¿no? Pero en todo caso, me queda como tarea hacer este análisis un poquito más manual para que sea un poquito más exacto. La historia demuestra, ahora que lo leo me suena demasiado certeza, ¿no? Yo le he dicho que nos vamos a mover entre la certeza y la pregunta. Pareciera que la historia demuestra que no existe una línea de tiempo neutral. No hemos presenciado una simple sucesión de 15 inventos, sino series de reorganizaciones profundas de la experiencia vital. Tal, ¿no?, como lo plantea la Propaedea, cuando dice, oye, hay que mirar el impacto, ¿no?, en las esferas de la vida moderna. Si la tecnología reorganiza lo humano, ¿no?, entonces esta era de la inteligencia artificial, ¿cómo va a reorganizar nuestra propia conciencia? Y para terminar, yo les había anunciado que este ejercicio era un ejercicio que había devenido de mirar la línea de tiempo y esta línea de tiempo, y encontrarla insuficiente, encontrarla chata, encontrarla contradictoria con todo lo que habíamos visto trabajar. Entonces, por eso hice este ejercicio con los 15 hitos, que es más difícil de poner en una línea de tiempo, pues, ¿no? Pero probablemente una gran conclusión es que, claro, cuando hablemos de la historia de la tecnología, la línea de tiempo es anecdótica, ¿no? La línea de tiempo siempre va a ser una cosa relativa, porque como hemos visto puede ser una recta de 5 puntos, de 300 puntos o de 1 millón de puntos, y probablemente siempre nos va a faltar alguno. Entonces, esto es lo que plantea la Propaedea, ¿ya? Para la Propaedea, la historia de la tecnología tiene 4 grandes fases. Llamémoslo el mundo antiguo, que es hasta el 500 después de Cristo, la Edad Media, que es entre el 500 y el 1750, la Revolución Industrial, que va de 1750 a 900, y el siglo XX. Ustedes me dirán, oye, el siglo XXI es que la Propaedea no lo planteó, ¿cierto? Vamos a tener que nosotros agregarle una quinta que hacer el siglo XXI. Eso no está puesto en la Propaedea. Esta clasificación, entonces, es la que nos va a guiar en las siguientes sesiones. Y les adelanto, y esto es lo último, con esto termino porque me he pasado mucho del tiempo. Estas son, ¿no? Está al lado derecho, donde dice clasificación 711C, están de esas 4 que les mencionaba, estas 4 de acá están puestas ahí, con, ¿no?, una división más detallada, ¿no? O sea, hasta el 3000 antes de Cristo, ¿no?, the beginnings, ¿no? Luego del 3000 al 500 antes de Cristo, ¿no?, lo que llama la Propaedea la revolución urbana, ya la había adelantado, la había mencionado Paola. Luego, entre el 500 antes de Cristo y el 500 después de Cristo, Grecia y Roma, ¿ya? Y con eso se cierra, ¿no?, la tecnología del mundo antiguo. Luego viene la tecnología en la Edad Media, ¿no?, donde hay un punto de quiebre entre el 1500 y el 1750, ¿no?, con la tecnología o sea, el occidental, ¿no? Cómo se ha occidentalizado la tecnología, ¿no? En 1750, 1900, avances en la energía, ¿no?, la revolución industrial, y luego el desarrollo de las industrias, ¿no? Y la tecnología del siglo XX dividida en 3. El inicio del siglo XX con los primeros desarrollos, obviamente el espacio, ¿no?, la era espacial, que además tiene una explicación política en el fondo, ¿no es cierto? O sea, la Guerra Fría, la competencia entre Rusia y Estados Unidos es la que explica la era espacial. Es una voluntad política. Vamos a llegar a la luna de Kennedy, como sea, ¿no es cierto? E incluso mucho de lo que se descubrió en esa voluntad política, en ese financiamiento, en grandes cantidades de dinero, el Silicon Valley termina generándose a partir de eso, ¿no? Y muchas de las cosas que vinieron después tienen que ver con eso. Y los efectos en la tecnología, entonces el siglo XX y los efectos en el ambiente. Entonces, esto es lo que vamos a ir viendo
¿no? Y hacia el final, si queremos hacer el ejercicio de tener nuestra propia línea de tiempo, la podremos hacer, pero con una mirada un poco más propaédica, por decir de alguna manera. Buenazo. Hay Eso una es. duda que yo tengo una duda sobre tu tabla anterior, la última que presentaste. A ver, ponla. ¿Cuál? La última, esa que ¿La está en última? las edades ¿Esta? y no sale nada. Ah, es que ya dejé de convertir, perdón. Un segundo. Sandro, ¿y ese concepto del transhumanismo no es neutro? ¿En qué, o sea, en qué sentido? ¿Por qué, por qué Que tú, o sea, hablabas de que la violencia en cuanto a la guerra, cómo marca el desarrollo de la tecnología, y sin embargo Marcuse habla acerca de que es la lujuria, ¿no? Es el Eros el que plantea esa evolución. Y, y el transhumanismo nada más abarca como un concepto de que el hombre deja de ser un animal cuando empieza a dominar el fuego y transformar todo, ¿no? Y entonces, y empieza a emplear ya objetos con mayor conciencia, ¿no? Porque una piedra hasta los monos o los elefantes así la pueden tirar. Pero el transhumanismo, o sea, ya solo refleja este hecho. No sé si le estoy dando por ahí al concepto, pero no, en un sentido a mí me ayuda. discúlpame, dale. Te perdí. Se fue, Ah, se fue. Ah, sí, se el fue. concepto de transhumanismo. Pero no, discúlpame la ignorancia, no, explícitamelo, no sé exactamente a qué te refieres con el transhumanismo. Es ese concepto de que el hombre deja de ser un animal cuando empieza a utilizar herramientas, pues, ¿no? Entonces, ha Ah, pasado a tecnología, por así lo que dice, decir, ¿no? Entonces, ya, claro, claro, ya, entonces es tú exactamente la tratabas, propaedia, o sea, la propaedia tratabas en esa línea. claro, tratabas de hallar un término medio, ¿no? Un término neutro, y este concepto parece que o sea, lo trabaja. Ahí voy a, tal Transhumanismo. vez, Lo voy a explorar. transhumanismo. Lo, Dice que es lo voy a, transhumanismo, la sociedad, la humanidad ha llegado a ese transhumanismo extractivista, ¿no? Que en un sentido no es sostenible. ya. En la introducción del capítulo 7, de la parte 7 en la propaedia, Sir Colbert escribe y habla pues justamente de el Homo Faber, ¿ya? Que es el hombre usa artefactos, pero efectivamente el uso de los artefactos no es lo que lo diferencia estructuralmente, intrínsecamente, sino es la planificación. Es decir, un mono puede agarrar una piedra y golpear, tiene que romper en ese momento. El ser humano utiliza estas herramientas para cosas que pueden venir más adelante. O sea, le sacas filo a la piedra, aunque no tengas que cortar nada adelante en ese momento. Y entonces, esa planificación, esa capacidad de planificar, de conceptualizar en el uso de los artefactos es lo que efectivamente, según la propaedia, lo que plantea la propaedia, es la que nos constituye, ¿no? Voy a explorar más y a leer más, entender más sobre lo que hablas del transhumanismo, pero pareciera que hay coincidencias, ¿no? Lo que no sé por qué es neutro, lo que no sé a qué realidad. Yo siento que, pero nuevamente, de repente mejor lo trabajamos en la siguiente clase, porque creo que la neutralidad o no de lo tecnológico
no está probado, es decir, no existe, ni siquiera ahora, ¿no? No hay tecnología neutral en realidad. Y el problema es que la forma como evolucionamos, en donde la necesidad es de todos, pero los medios para resolverla no se reparte a todos automáticamente, sino hay una distribución, ¿no? Es decir, esta manera, como les decía, esta evolución es la que finalmente genera tensiones, ¿no? Y por supuesto que hay guerras, ha habido guerras como la de Troya, ¿no? Que podríamos decir que es por amor, pero en el fondo creería que la razón era mucho más geopolítica, ¿no? O sea, Agamenón va a defender el honor de su hermano Menelao, porque se quería tumbar Troya, ¿no? Se nota que no estuviste en la clase de Troya. Se nota. Los culpables son los dioses, Sandro, los dioses. No he aceptado la clase. Hay dos versiones. La de Homero con los dioses y la... Sí he estado en la clase. No, Pero escúchame, lo del transhumanismo me parece que va por otro lado, pero sí estaría bueno tocarlo en la próxima clase. Y no fuiste a sacarle los puntos a tu hijo. a mí me Sí, suena sí. Drácula. Ya, sí. Sí, me voy. Escúchenme. Bueno, ¿Qué querías? Pero Quiero Raxo, sacarle los puntos al hijo. de esta ya en la tabla, siguiente clase. Dale. Esta tabla, por si acaso, Raxo, es literal, es el índice de la propaedea. Mm. Ahora, hay un tema que no has tocado, que es que desde otros ángulos, ¿Ya? lo que genera estos avances tecnológicos no es un cambio en una tecnología que va generando otra, ni un cambio en la sociedad que ahora requiere esa tecnología y por lo tanto se desarrolla, sino hay un descubrimiento del pensamiento científico que en realidad no requiere ninguna tecnología ni nada, sino es simplemente una forma de hacer las cosas, una forma de pensar. Y aparece en Grecia y luego aparece en el Renacimiento y luego aparece en la era industrial, pero es una forma de, es tan sencillo como una forma de ver las cosas. Y bueno, según algunos antropólogos, solo existe pues en Occidente en ese momento, ¿no? No sé, es una gran... Es una forma de ver las cosas ahora, ¿no? Pero mira cómo Platón, ¿no? Estaba absolutamente en contra del método científico. ¿No es cierto? Le reclamaba a los experimentalistas que por qué querían probar las cosas, por qué agarraban la materia, que eso era, ¿no? Y luego tienes esta otra etapa medieval en donde tampoco había ese prurito científico, porque los libros y el saber eran manejados por los curas. Entonces, no Claro. había... ¿no? Entonces hay un momento en que sintetizan las reglas de ese pensamiento científico y no solo las sintetizan, sino que lo industrializan y dicen, ya, ahora todo el mundo vamos a hacer esta agua, ¿no? Entonces son miles de personas en todo el planeta que empiezan a decir, pero vamos a experimentar con esto, qué cosa vamos descubriendo, y no vamos a creer nada que no podemos experimentar. Eso es un cambio de forma de pensar, pero que gatilla todo lo demás. Claro. Esa parte no llegas a ningún lado. Pues Aristóteles decía que una cosa que pesaba 10 veces más que la otra, caía 10 veces más rápido. Y no solo lo dijo, sino que se enseñó en las aulas durante 2000 años. Claro. Hasta que Es que Galileo se subió a la torre y soltó una huevada 10 veces más pesada que la otra y llegaron a la misma velocidad. Se demoraron 2000 años en decir, vamos a ver si esta huevada, que suena lógica, no la vamos a creer por más lógica que suena, a menos que la experimentemos. Ese cambio de pensamiento es fundamental en toda esta historia y no aparece en el vistazo que la tecnología hace sobre sí misma en la británica, ¿no? O sea, yo creo que aparece porque todo lo que tú dices no pasaría si no fuera por las redes de comunicación. Y las redes de comunicación no existirían por las redes de energía, sin las redes de energía. Es decir, la capacidad, eso que tú dices podría seguir siendo el conocimiento que alguien tiene en una isla de Sicilia, si no fuera porque hoy nos transportamos a una mayor velocidad y porque nos comunicamos remotamente. No, pues, lo que te dicen es, tú puedes estar en Sri Lanka hace 2000 años y la única razón por la que no inventas la electricidad es porque todo el mundo en Sri Lanka no se pone a seguir única y exclusivamente el método científico. Si no, probablemente... Y mira los imanes, ¿no? Los imanes, jugamos con imanes desde que conocemos imanes, sabe Dios, 10.000 años, ¿no? Hasta que... O sea, todos hemos jugado horas con los imanes, pero hay un huevón Thomson o no sé qué que se puso a jugar y jugar con el imán y llegó a la electricidad y toda la agua, ¿no? Pero era una
es una forma, un approach distinto, ¿no? Una forma distinta a qué carajo hago con los imanes, ¿no? Pero no es un poco lo que dijo Sandro antes, que la tecnología nace según las necesidades de la humanidad y obviamente también, digamos, ¿no? En la época de la Edad Media, en una época anterior tenías un avance y un pensamiento científico en Grecia. Grecia decae, esa civilización se vuelve la civilización romana, pero los romanos no tenían ese mismo pensamiento científico, y luego, un poco más allá, la humanidad está en esta era oscura, donde no había pensamiento científico en la Edad Media, y luego vuelve a haber un renacimiento de ese pensamiento, mucho más allá, capaz son como olas en la evolución humana, ¿no? Entonces yo pienso que todo se une con, o sea, todo lo que estamos aprendiendo se une en realidad con las 10 esferas de conocimiento que divide en la británica la Propaedia, y estamos ahora tocando un tema más filosófico y antropológico, ¿no? Y social, del desarrollo del humano, ¿no? Con respecto a la tecnología. Y es bien interesante. Sí. Yo me tengo que ir, pero sí Vaya. creo Sí, que... sí, perdón, Sí, Sandro. sí. No, está muy Podemos interesante. estar horas Vaya, hablando. Me voy a descoser a mi hijo. Ya, chao. Chao, queridos. Descóselo. Chao. Gracias. Gracias, Rupo.